Buenos días tengan todos ustedes. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. En YouTube encuentran muchas publicaciones, todas son importantes, todas son formativas. O sea, no se centren solamente en esta publicación, sino vayan más allá y exploren el canal y afíliense. Cada vez que se publica algo les llegará posiblemente la invitación para que aprendan a partir de esos elementos, tanto tecnológicos como informativos. En este momento pues vamos a hablar lo que no es la amistad. Y para comprender bien pues la realidad propia de la amistad, es de evidente importancia distinguirla pues de otras relaciones interhumanas que por algún aspecto se le asemejan, porque en efecto, como tantas otras, la palabra amistad pues se bastardea en nuestros días terriblemente y se dice o se escribe mi querido amigo a personas con las que se manifiesta apenas vagas relaciones sociales. Con frecuencia al pronunciarla o escribirla se pone cierta nota de condescendencia. Cierto patrón gusta tratar de sus subordinados de queridos amigos, pero consideraría incongruente que uno de ellos tuviese la idea de llamarlo a su vez querido amigo. Es corriente decir acerca de fulano, es uno de mis amigos, cuando se trata tan solo de una persona a quien se encuentra de tiempo en sociedad o en un club cualquiera. No son amigos. Entonces, de esta extensión excesiva del concepto de amistad, resulta que muchos no saben ya siquiera que la verdadera amistad puede existir. Esa amistad de la que hablamos, a la que puede caber un papel decisivo de la promoción de la existencia. Entonces nada hacen, por lo tanto, para hallarse disponibles para esta amistad y renuncian así a la única posibilidad de escapar de la soledad que sufren. No abrigamos en ningún modo de intención pues de idealizar desmedidamente la noción de la amistad, como queda dicho en el primer momento que tuvimos la charla. Entonces la amistad no es de manera alguna el privilegio de raras almas bellas. Si bien en niveles diferentes pues se le ve embellecer la existencia de santos y de pecadores, o de adultos y de niños, de sabios y de simples. No se sigue de esto, sin embargo, que haya derecho a calificar de amistad a cualquier relación interhumana. Al proponernos diferenciar cabalmente la amistad de lo que no lo es, pues no tenemos el propósito de arrojar por ello descrédito sobre otras relaciones interhumanas. Entonces la mayoría de ellas desempeñan una función importante y muy positiva en la existencia individual y aún colectiva de los seres humanos, pero son otra cosa que la amistad, y el papel que les cabe es diferente del que cumple esta. Entonces, en la base de todas las comunicaciones interhumanas o relaciones interpersonales, pues se encuentra la solidaridad humana. Entonces, en épocas pasadas, la conciencia de esta solidaridad pues tenía pues bien precisos límites, y una pues se sentía una de las condiciones que se siente solidario de su familia, de su tribu o nación, más tarde solidario con su clase, y difícilmente se concebía entonces que se pudiese ser amigo de quienes no formaran parte de la misma colectividad. Entonces el prodigioso desarrollo de los medios de locomoción y de comunicación tiende de más en más a la abolición de todas esas fronteras. Ya no es como cuando Hitler, que el que no era hitleriano no era amigo, o en la época de Jesús, que el que no lo seguía era el enemigo. Entonces cada vez son más numerosos los que se conciben espontáneamente como miembros de la humanidad. Antes de toda conciencia de solidaridad nacional, o de solidaridad racional, de clase o de iglesia. Esos hombres y esas mujeres pues no creen en ninguna manera haber cumplido totalmente su deber cuando han satisfecho sus obligaciones respecto a su familia y de su país natal. Les concierne pues personalmente la hambruna de China
o la esclavitud de Arabia, el racismo de África del Sur, o la misma persecución de los protestantes en España y la de los cristianos en general en los países comunistas. Entonces, se sienten de algún modo responsables de todos esos males y estiman que en su deber hacer pues lo posible por combatirlos. Y en algunos la conciencia de la solidaridad llega más allá de la comunidad humana y toma dimensiones propiamente cósmicas. A ejemplos de un San Francisco de Asís, se dicen amigos de los animales y de las plantas, del universo en su totalidad. Verdad es que la conciencia de la solidaridad universal pues no es absolutamente nueva. La han experimentado en muy alto grado no solo santos como Francisco de Asís o tantos otros, sino también la han profesado los estoicos y otros filósofos de la antigüedad, del mismo Renacimiento también, de Oriente y Occidente. Sin embargo, se trataba entonces de individuos relativamente poco numerosos y cuya evolución espiritual aventajaba sobremanera la del conjunto de sus contemporáneos y compatriotas, lo que es pues una novedad propia de nuestra época, y es la extensión sin precedentes de la conciencia de la solidaridad universal. Cierto que no es todavía cosa de todo el mundo y aún asistimos de vez en cuando a retornos tumultuosos del fanatismo nacional o racional, pero estos no son pese a todo más que recaídas del impulso espiritual que hemos analizado en muchas de nuestras obras precedentes. La evolución de la noósfera es sin duda alguna irreversible y por esta circunstancia la conciencia de la solidaridad universal solo puede pues difundirse más y más. De esto se sigue que las relaciones no, no digamos interhumanas sino interpersonales más bien, ya de orden económico y racional, ya de orden afectivo, se dejarán limitar cada vez menos por fronteras. Hoy ya uno se conoce uno habla con el homosexual, uno habla con el mechudo, uno habla con el que no piensa como uno, con el vendedor, o sea, ya no es limitada la amistad. Entonces ya son frecuentes las amistades entre hombres que otros habrían creído que debían combatirse y odiarse. Pero tanto más urgente es distinguir la amistad de lo que no lo es, puesto que la confusión solo podría perjudicar así la amistad como las restantes relaciones interhumanas. Por ejemplo, en mi caso, uno dice, mi amigo es un asesino. No, yo en mi caso, pues tendré relaciones interpersonales con mucha gente, pero yo no lo consideraría un amigo, a no ser que sea igual a él, ¿no? Entonces los jóvenes de hoy confunden fácilmente el amigo con el amigote. Sin embargo, pues se trata de realidades bien diferentes. Se llama amigotes a los miembros de una misma pandilla, la cual se asemeja en general menos a una comunidad de personas que a un rebaño, cuya conciencia pues es sobre todo gregaria. Los amigotes pues salen juntos frecuentemente en los mismos lugares de diversión, pero son poco aficionados a conocerse unos a otros más íntimamente, más personalmente. No conocen ni a la familia, no conocen ni a la novia, no, o sea, solo van en momentos de joda o de disfrute. O sea, eso no son tanto amigos. Entonces a menudo he hecho hablar a jóvenes sobre sus relaciones con sus amigotes y lo más frecuentemente ignoraban todo lo referente a su familia o sus estudios, sus actividades profesionales, sus proyectos para el futuro. Sus conversaciones pues se limitaban casi siempre a trivialidades y por lo general se han convertido en camaradas por puro azar, por haberse conocido en un salón de baile, en un asalto o en la playa. Todo lo que hay de común entre ellos es el gusto por el twist o cualquier otro baile de moda, o el ser todos fanáticos del cantor de boga, del reggaetón. Entonces, por otra parte, los amigotes se sienten más cómodos en pandillas que de dos en dos, pues en el primer caso basta gritar y reír a coro, mientras que siendo dos sería necesario decirse algo y ellos no tienen nada que decirse.
A pesar de todo, entre dos amigotes brotan a veces sentimientos de amor o de amistad, pero entonces por lo general se alejan de la banda, dejan de ser compinches. Marcos, un amigo, un conocido de 19 años más bien, que estudia decoración, pues se queja de aburrirse terriblemente porque se encuentra solo. Ahora bien, me entero de que forma parte de una pandilla, con la que va varias veces a la semana al cine a bailar, con la que pasa las horas muertas en los cafés de moda. Si puede explicarse cómo puede sentirse solo, estando rodeado por tantos camaradas, que por lo demás él llama a veces sus amigos. Es con todo consciente de la insuficiencia afectiva de este tipo de relación. Un día, tras unas vacaciones escolares de algunas semanas, me tocó, me tocó encontrarme, pero digo me tocó porque no quería encontrármelo, a un amigo un llamado amigo Marcos, totalmente transfigurado. Su alegría no es artificial, no está disgustado pues de la vida, no se queja de que se aburre ni de estar solo. Es porque durante las vacaciones se ha hecho un verdadero amigo. Ya no tiene deseos de frecuentar su pandilla. Ahora va al cine y a bailar con su amigo. La gran novedad de estas relaciones reside, pues para él, en que su amigo y él se comprenden, aun cuando se pasen las horas juntos sin hablar de nada. De ahora en adelante ya no hay necesidad de explicarle a este joven la diferencia entre un amigo y un amigote, pues sabe aún el mejor amigote no equivale a un amigo. Una de las relaciones interhumanas, interpersonales, más difundidas en nuestro tiempo es la que resulta del ejercicio de la misma profesión. Los que la ejercen no son evidentemente amigos, aun cuando ocasionalmente se den este nombre en público, sino colegas. Por lo general, pues las relaciones entre colegas son puramente objetivas, sin prolongación alguna fuera del terreno profesional. Ahí sí, el banquete y el congreso anual de los notarios, o de los ginecólogos, o de los profesores de idiomas. Pero de ello no resultan casi relaciones de hombre a hombre, de amigo a amigo. La solidaridad que puede haber entre colegas, lo más a menudo solo existe frente a terceros. Entre sí, pues son más bien competidores y en general se conducen como tales. Por otra parte, los que trabajan juntos en una misma tarea y cuyos intereses son realmente solidarios, no se llaman colegas, sino camaradas. La camaradería se sitúa sin duda en un nivel existencial muy superior al de los amigos y los colegas. Los camaradas no se contentan con distraernos juntos a su relación y tampoco se funda sobre el ejercicio de una misma profesión. Se tratan como camaradas porque sostienen una lucha común por una causa que les es igualmente querida. Hay pues camaradas de lucha, camaradas de partido, de sindicato, camaradas de estudio o de rumba. Es una forma particular de camaradería existió en los campos de prisioneros de guerra, la cual tenían por clima no tanto los combates en que se había intervenido conjuntamente, como los sentimientos pues que se podían entonces fusionar. Es significativo que los vínculos de la camaradería nacida de la guerra o el cautiverio pues sobreviven a veces largos tiempos a la situación que se ha dado nacimiento. Muchos hombres han exaltado en varias de sus novelas la comunión entre camaradas de lucha, y los hombres que tanto en el levantamiento de Cantón como en la guerra civil española, pues luchan hombro con hombro contra el mismo enemigo. Pueden muy bien pertenecer a clases sociales o a culturas o a naciones, aún religiones y partidos diferentes. La camaradería de combate pues borra todas esas divergencias individuales, hace batir los corazones al unísono, y nada parece más normal que compartir el último trozo de pan y aún la última píldora de cicuta con el camarada,
No se vacila siquiera en arriesgar la vida para salvar al camarada de una situación peligrosa. Entonces, gracias a la camaradería, cada uno puede alcanzar un estadio superior de existencia. La camaradería elimina la trivialidad cotidiana. Durante cerca de 10 años, pues, tuve ocasión de vivir personalmente con gran intensidad la mística de la camaradería y estoy pues en condiciones de testimoniar sin exagerar esa grandeza. Entonces, con Mauricio Bermúdez, nuestra camaradería se fundamenta y se funda pues en nuestra pertenencia al mismo, a muchas actividades similares más bien, en cuyo seno pues teníamos la conciencia de luchar en busca del dinero y de la amistad, es decir, por una futura, digamos así, capacidad económica pues para sobrevivir en esa sociedad humana, en la cual pues no habría más desigualdades de desechos ni de fortuna, ni explotación del hombre por el hombre, ni ninguna otra injusticia. Te recuerdo un mitin en Moscú, en la Plaza Roja, en la cual pues participaban decenas de millares de jóvenes llegados de todos los países del mundo. Jamás experimenté más vivamente la significación profunda de la camaradería que cuando todos juntos, cada uno en su propia lengua, cantamos la Internacional. Sí, pues la palabra mística no hubiera tenido entonces para nosotros un sentido netamente peyorativo y habría hablado de comunión mística entre todos aquellos jóvenes o entre camaradas. La distinción entre lo mío y lo suyo apenas existía. Por supuesto que todo se compartía. Un fervoroso militante pues llegó a proponer a un propagandista profesional del partido, a quien suponía privado de mujeres desde hacía mucho en razón de sus actividades, que compartiera el hecho con la suya. Por muchos de sus rasgos, pues la camaradería se parece pues engañosamente a la amistad, y sin embargo no es amistad. Lo que en la camaradería cuenta es infinitamente menos la persona del camarada que su participación en esa lucha común. Cierto que a menudo se establece entre algunos camaradas lazos de afinidad muy particular o de predilección interpersonal y entonces cabe decir que esos camaradas son también amigos, pero esta amistad permanece siempre subordinada a las exigencias de la lucha y obedece necesariamente a las directivas del partido. Por lo menos Pedro y Juan, a quienes conocí bien, eran desde hacía años camaradas, amigos como los que acabamos de señalar. Un día, pues la dirección del partido sospechó que Pedro mantenía relaciones con los enemigos de clase, y fue a Juan, su mejor amigo, a quien con toda naturalidad encargó espiarlo y finalmente desenmascararlo. Si hubo alguna vacilación o algún pesar en Juan, en todo caso, él no lo demostró y encontró normal obedecer al partido. Y se ha visto igualmente después de las grandes purgas stalinianas a comunistas conocidos por su labor, por renegar de sus mejores amigos y prestarse como testigos contra ellos en una parodia de justicia. Y no obraban así por cobardía, ciertamente. Aún en los países libres, donde no hay gran cosa que temer por parte de las secretarias del partido, por la parte de las secretarias y las secretarías del partido, pues todos aquellos que en un momento dado se han visto obligados a romper con el comunismo, pues han perdido al punto todos los amigos, lo que desde el punto de vista marxista se justifica perfectamente, mientras que la amistad es una relación subjetiva, la camaradería es de orden objetivo y el marxismo subordina siempre lo subjetivo y lo objetivo. Entonces, con esta perspectiva es inconcebible que se pueda continuar siendo amigos cuando se ha dejado de ser camarada. De igual, se sigue
se sigue que pues también la camaradería, no obstante su belleza y grandeza, pues constituye una comunidad cerrada en el sentido ber, bersoniano de Bergson del término, y puede participar, o no, más bien puede ciertamente pues discutirse a fin de establecer si objetivamente no es superior a la amistad. Pero lo indiscutible es que no es la amistad y por lo tanto no desempeña las mismas funciones que la misma amistad. ¿Qué decir de la amistad y el amor? Entonces, lógicamente, pues deberíamos haber analizado las semejantes y diferencias, las semejanzas y las diferencias entre la amistad y el amor. A continuación, pues, de las comparaciones de la amistad con la camaradería y las demás relaciones interpersonales, sí, no obstante, le consagramos un escrito especial, es porque las relaciones entre la amistad y el amor son mucho más numerosas e íntimas aún que las que hemos descubierto entre la amistad y la camaradería. Ante todo, pues ambos, la amistad y el amor son pues relaciones subjetivas. Uno quiere a fulano o es su amigo y no porque pertenezca a la misma nación o al mismo partido o a la misma religión, sino a veces hasta a pesar de todo eso, sencillamente de ser quien es. Mientras que es fácil precisar que por qué consideramos a fulano, nuestro amigote, colega o camarada, a menudo pues resulta mucho más difícil explicar tanto a nosotros mismos como a los demás, y las motivaciones de nuestros sentimientos amistosos o amorosos. Estas motivaciones en efecto son a menudo inconscientes. Amistad y amor son muchas comunidades afectivas, mientras que la camaradería puede muy bien ser intensa y auténtica, sin que los camaradas alienten una por otro, ¿cómo decir? Como por otro impulso nacido del corazón. Por otra parte, pues es sabido que el siglo XVII pues apenas se hacía en Francia distinción entre las palabras amigo y amante. A tal punto amistad y amor parecen semejantes. Hoy día hay similitudes pues como de las diferencias que puede haber entre estas dos formas principales de la comunicación afectiva. Ocioso pues resultaría sin duda pues discutir si el primer lugar en las relaciones interpersonales debe reconocérsele a la amistad o al tutor. A la amistad y aún al amor. Entonces lo indiscutible es que una y otra puede hacerse salir del individuo de su incomunicación y promoverlo a nivel superior de existencia. Una persona puede sostener muy legítimamente que la amistad cuenta más en su vida que el amor, mientras que otra puede con igual razón pues afirmar lo contrario. Y aún en la vida de una misma persona hay a menudo alternancia entre esas dos formas de comunicación afectiva. Entre niños y adolescentes normalmente solo existen lazos amistosos, y con lazos se considera la adolescencia como la edad por excelencia de la amistad. Los adultos jóvenes, sin desdeñar generalmente, se inclinan a conceder el primer lugar en su vida afectiva al amor. En efecto, corrientemente se comprueba que cuando un joven se enamora, pues se aleja de sus amigos al menos durante un tiempo, aunque unos años más tarde vuelva a encontrarse con ellos. Entre los demás, pues la amistad y el amor pues parecen igualmente indispensables para el equilibrio y la felicidad de la persona, acordándose la primacía de hora a este, hora a aquella, según las situaciones y los individuos. Entonces, en la edad madura, sobre todo en los hombres de nivel espiritual elevado, la amistad tiende nuevamente a ocupar el primer lugar, y esta alternativa entre la amistad y el amor pues existe hasta
hasta en la vida de pareja conyugal, como tendremos ocasión de compararlo. Sabido que es que los trovadores cantaban las bellezas de la amistad amorosa. A pesar de todo, pues se trataba en realidad del amor, un amor que la moral y las costumbres de la época pues obligaban a ser platónicos. Este género de amor que con toda sinceridad se llama amistad. Es todavía bastante común entre los adolescentes, poco conscientes del íntimo lazo existente entre sus pulsaciones sexuales y sus emociones afectivas. Entre adultos, pues la amistad amorosa no es, por cierto, imposible, y en algunas circunstancias hasta puede recomendarse. Y es preciso, sin embargo, que quiera, o más bien que quienes contraigan esta relación posean estructura moral y espiritual sólida, para que la amistad amorosa no se convierta contra su voluntad, en amor sin más ni más, ¿cómo decirlo? Sin más y más, pues es como un amor disfrazado. Mm, cierto que la misma energía afectiva alimentaba o alimenta el amor y la amistad, pero como ya queda dicho, esta energía afectiva, la libido, es en sí misma indiferencia y su colora son los sentimientos que nutre. Para que una persona sea capaz de amar de amor, es preciso que haya alcanzado cierto grado de madurez, no solo psíquica, sino también física. Si los freudianos hablan del amor especialmente sexual entre los niños, no es, al menos en los casos normales, más que por postulado doctrinal, pues según ellos la afectividad todavía, si no la vida psíquica en su conjunto, tiene naturaleza sexual. En realidad, el ser humano no es apto para el amor hasta la pubertad. Cierto que no es necesario que el amor tienda simplemente conscientemente a la unión sexual, y entre los adolescentes pues por lo general no tiende a ellas, pero hasta el más platónico de los amores es a pesar de todo de naturaleza muy sexual. La madurez física no es pues en solo alguno necesaria para la amistad. Si bien las formas superiores y sublimes de la amistad suponen un alto grado de madurez psíquica, no hay razón, sin embargo, para considerar inauténticas las amistades de los niños y de los adolescentes, y hasta los que existen entre seres muy poco evolucionados, pues la amistad parece ser la más natural expresión de la afectividad humana, lo que explica que se le encuentre en todos los niveles del desarrollo afectivo. Más aún, es lo que más eficazmente contribuye al desarrollo afectivo del individuo. Pues a menudo ha tenido ocasión de comprobar que los adultos incapaces de amor pues son precisamente los que no han tenido oportunidad de realizar su aprendizaje en su infancia y su adolescencia por medio de la amistad. El amor, por sublime y sublimado que se le suponga, es necesariamente una pasión carnal. De aquí pues resulta que casi siempre extraña cierta confusión, cierto oscurecimiento de las facultades intelectuales y volitivas del sujeto, o sea, de la voluntad, aun cuando no siempre revisa ese carácter demoníaco con que aparece en las novelas de Dostoevsky. La literatura de todos los pueblos abunda en ejemplos de amor y, pues a pesar suyo, que cae sobre el sujeto como un rayo, como la fatalidad. Tanto los sabios de la antigüedad como los moralistas más recientes pues han puesto en guardia a sus discípulos contra la pasión del amor, cuya tiranía destructora perciben, y sin duda por este mismo motivo, más o menos confusamente conocidos, pues muchas religiones, y entre ellas el cristianismo, exige de sus sacerdotes y otros candidatos a la perfección espiritual, la renuncia al amor carnal, con razón o sin ella, y en nuestra opinión más bien sin ella. Estiman a esta última difícilmente conciliable con una vida espiritual verdaderamente intensa. De igual manera, lo cierto es que el amante, mientras se halla bajo la influencia de la pasión,
difícilmente consigue ver a su amada con objetividad. Mientras uno ama apasionadamente no se consiente más que de las cualidades del ser amado, más aún transforma en cualidades hasta sus más notables defectos. Una muchacha de mi crecimiento encontraba maravilloso pues el tartamudeo del hombre que amaba, así como un enamorado considera encantador que su amada bisquee. Es más grave aún cuando el amor torna en virtud o en virtudes más bien las más escandalosas diferencias morales del amado. Conocí una joven de buena familia, dotada de muy buena educación y de una perfecta moral personal, que amaba a un iracundo y veía actos de valor, casi proezas caballerescas, en las que no era más que asaltos en las calles o en las casas. Pero cuando la pasión pierde intensidad y se extingue, a menudo se llega a aborrecer hasta las cualidades más positivas del otro. ¿Cuántos maridos echan de manía y tachan de manía el afán de limpieza y orden de una empresa, de una esposa, digo, a la que han dejado de amar y consideran grata bohemia la suciedad y desde ese orden de su amante? Y de repente pues qué feo parece ¿cómo así? Qué feo pues parece ese lunar en la que la pasión hacía ver tanta belleza. No sostengo que las cualidades físicas de nuestros amigos nos resulten pues siempre indiferentes. Somos muy legítimamente sensibles al encanto, la belleza o la fuerza de nuestros amigos y estamos orgullosos de ellos. Fue quizás la melodía de la voz y la suavidad de la mirada la que llamó nuestra atención sobre fulano y sirvió de punto de partida a nuestra amistad con toda la parte que desempeña lo carnal, aún en el sentido extenso que damos aquí a esta palabra, es y sigue siendo secundaria en el nacimiento y pues en esos progresos de la amistad. De ello se sigue que ésta se halla incomparablemente menos sujeta que el amor a las alteraciones de la sensibilidad. Es por lo tanto más serena, uno acepta al amigo sin ilusiones, con pleno conocimiento de sus virtudes y aún sus defectos. Y todos pues vamos evidentemente más indulgentes con los defectos de nuestros amigos que con los que quieren no son indiferentes o con mayor razón aún anticipativos. No porque la amistad nos enceguezca, como se dice que ocurre con el amor, muy por el contrario, esta reflexión que experimentamos por nuestros amigos nos permite ver más profundamente y así nos encontramos en mejores condiciones para comprender las circunstancias exteriores y las motivaciones inconscientes que pueden influir sobre ellos y hacerlos desviar del camino recto. El finísimo psicólogo que fue San Agustín dice con razón: Nemo nisi per amictiam cognoscitur. Solo gracias a la amistad se puede conocer a alguien. Además, la clarividencia en profundidad que media en la amistad no se limita a los amigos. Quien ha pasado por la experiencia de una amistad auténtica y ha tenido por lo tanto la posibilidad de penetrar en la subjetividad del prójimo, habrá adquirido una experiencia que le resultará muy beneficiosa para todas sus relaciones con los demás, dado que habremos negado más bien a juzgar objetivamente. Es decir, según las solas apariencias externas, el comportamiento de nuestros amigos, pues deducimos con buena lógica, aun en los casos en que no se trate de nuestros amigos, que las apariencias no proporcionan sino una mínima parte de la verdad. Nos esforzamos entonces por conocer a comprender los móviles secretos de todos los que tratamos, aun en aquellos que en el primer momento nos sean antipáticos. Pablo, pues estudiante de 22 años, se destacaba por la extrema severidad y hasta malevolencia con que juzgaba a su círculo. Solo veía por todos lados egoísmo y tontería,
y afirmaba que en nuestra época ha dejado de existir la grandeza del alma, o la franqueza, la lealtad, la fidelidad en el amor. En el análisis se comprobó que Pablo había fracasado lamentablemente en algunas tímidas tentativas de trabar relaciones amistosas y amorosas. Por otra parte, a causa de su propia falta de disponibilidad. Y algunas sesiones de psicoanálisis pues bastaron para amenguar, sino eliminar más bien su narcisismo, y el joven no tardó en confesarnos, con una alegría, en la que se mezclaba no poca confusión, que acababa de hacerse amigo de un compañero de estudios conocido de hacía años, pero del que nunca había supuesto que tuviese tantas afinidades con él. Y poco a poco, gracias a esta amistad, todas las relaciones de Pablo con su ambiente pues se modificaron. Dejó de juzgar severamente a sus hermanos y hermanas, así como a sus camaradas. Si por acaso hablaban de la extravagancia de alguien, enseguida pues le buscaba excusas. De este conocimiento amplio de los demás pues resultó un saludable apaciguamiento de su tensión, al punto que de melancólico que era, no tardó en volverse alegre y optimista, hasta que en el plano político pues fue remunerado paulatinamente a su extremista de momento. Entonces la amistad puede pues convertirse para nosotros en una verdadera escuela de simpatía, capaz de extenderse progresivamente a todos los seres humanos y por fin al cosmos entero. Por su naturaleza, pues el amor no puede ser sino exclusivo, es decir, que en estados de reciprocidad solo puede existir entre dos seres. Implica, en efecto, pues tanto el intercambio carnal como la comunión espiritual, y todos saben que la carne supone límites bien precisos. Por eso es difícil evitar que el amor sea celoso. Mucho más que todos saben por intuición o por experiencia que la atracción carnal carece de estabilidad. Lo que parecía tan hermoso ayer puede de pronto dejar de atraer totalmente nuestra mirada. No porque haya cambiado, sino simplemente porque nuestro líbido carnal se ha fijado sobre otro objeto. Y psicológicamente, pues nada tiene de asombroso que sea inherente al amor un sentimiento de mayor o menor inseguridad. Aún por lo demás, pues no se ponga en duda, ¿cómo decirlo? Pues las cualidades morales del amado, o sobre todo su sinceridad. Una mujer puede afirmar que está absolutamente segura de la autenticidad del amor, pues que le testimonia a su marido, y con todos sentirse incómoda cuando le ve interesarse por otra mujer o hablar con ella, con entusiasmo. Esto explica, aparte toda perspectiva propiamente religiosa, por qué todas las sociedades tienden a institucionalizar el amor, a rodearlo del máximo de garantías objetivas. En los primeros tiempos del régimen comunista en Rusia, pues se predicó el amor libre, pero la inseguridad resultante fue a tal punto catastrófica que el Estado soviético sintió vacilar hasta sus cimientos. Y no le quedó entonces más remedio que volver a someter al amor a leyes y reglamentos. Y en una amistad digna de tal hombre, no hay lugar para los celos, como tendremos ocasión de analizarlo más de cerca, y la amistad de nuestro amigo con otras personas no encierra ninguna amenaza para la que existe entre él y nosotros. Es por el contrario, no podremos menos que beneficiarnos con el enriquecimiento que haya adquirido pues en contacto con los demás amistades. El terreno de la comunión amistosa es, en efecto, de orden espiritual. Y está en la naturaleza del espíritu no conocer esas limitaciones propias de la carne. Pueden ser mucho entonces las que participan en un mismo bien espiritual, sin que por el contrario disminuya la parte correspondiente a cada uno. Y hasta el amor erótico es capaz de superar su natural proclividad a los celos cuando marcha a la par con la amistad. Las amistades celosas pues existen ciertamente y son bastante frecuentes entre los adolescentes y aún más entre los hombres adolescentes.
pero esto no debilita en nada nuestra argumentación. Si en efecto es así, pues se debe a que en esa etapa de la maduración afectiva persiste todavía cierta confusión entre amistad y amor, pues el instinto sexual no ha podido desligarse aún plenamente de la afectividad general. Basta que el adolescente o la adolescente descubran el amor para que dejen de ser celosos con sus amistades. Entonces, cuando los celos se manifiestan en las amistades entre adultos, nos encontramos a menudo frente a personas que todavía no han conseguido superar el infantilismo en el plano afectivo, salvo que lo que llaman amistad sea en realidad amor, un amor que los sujeta y no quieren reconocer por motivos inconscientes. Entonces, la amistad exige fidelidad tanto como el amor, y el ser incapaz de fidelidad es tan poco apto para la amistad como para el amor. Esta fidelidad no siempre es fácil y exige casi siempre cierto esfuerzo. Los enamorados consideran a menudo el esfuerzo de la fidelidad como una casi traición al amor, pues conforme a la idea que se forjan de su amor, y todos los sentimientos y todas las conductas que inspiran pues deberían ser espontánea pura. Ahora bien, dada la importancia o la importante parte más bien que en el amor corresponde a la carne, la fidelidad verdaderamente espontánea no dura por lo general más que el ardor de la pasión. Yo he sido con frecuencia testigo del asombro de amantes que habían comprobado por experiencia que su fidelidad estaba lejos de ser a toda prueba, que tanto ellos como su compañera pues podían experimentar atracción por una tercera persona. Erróneamente pues deducían de esto que en su amor había muerto, y la mayoría de las parejas realmente fieles reconocen que han llegado a ello gracias a un esfuerzo, a que la conciencia de la necesidad del esfuerzo no ha afectado en nada la autenticidad de ese amor. Entonces el amigo comprende mejor la necesidad del esfuerzo para mantener la fidelidad, y al comprobar en su amigo el deseo de luchar contra todo lo que en él y en su entorno de él podría conspirar contra la fidelidad prometida, lejos de inferir con sus sentimientos, son frágiles, redobla su confianza en él. Además, la promesa de fidelidad entre amigos no tiene necesidad de formularse con palabras, o el verdadero amigo tampoco lo exige. La simple toma de conciencia de nuestra amistad por fulano y del consentimiento que presta el otro a ella implica ya, sin necesidad de fórmulas, el juramento de fidelidad. La fidelidad entre amigos pues resiste mejor que la de los amantes las pruebas de la separación, o la vejez, o los cambios físicos e intelectuales. Entonces podemos estar separados de nuestro amigo durante años, en cuyo transcurso pues ambos quizá hayamos cambiado mucho. Al volver a vernos pues basta por lo general en un corto tiempo y algún esfuerzo para que nos sintamos nuevamente amigos y reanudemos el diálogo existencial como si jamás se hubiese interrumpido. Entonces la razón de semejante fidelidad hay que buscarla en el hecho de que la amistad, contrariamente al amor, se funda en lo espiritual, en lo que hay de permanente en el ser humano. Y nuestras condiciones de vida, nuestro aspecto físico, incluso nuestras ideas y convicciones, pues habrán cambiado o evolucionado. Pero en lo más profundo de nuestro ser, seguimos siempre idénticos a lo que éramos hace años, decenas de años. El hecho de que la fidelidad en la amistad, tal como acabamos de describirla, exista, pues podría servir como valioso argumento contra cierta fenomenología que sostiene que el hombre, como también en el universo material, no existe ninguna sustancia permanente por debajo y más allá de los fenómenos siempre cambiantes, y que por esto toda promesa de fidelidad es una prevaricación contra la existencia. Entonces la amistad exige tanto más que el amor, perfecta sinceridad y rechaza la mentira. En rigor se podría admitir que los amantes tengan uno respecto del otro una sinceridad intermitente, sin que el amor resulte no obstante destruido. Entonces en el momento del éxtasis carnal pueden muy fácilmente y en resumidas cuentas, sinceramente,
exagerar el valor de los sentimientos que recíprocamente experimentan. En este momento son capaces de prometerse una fidelidad que en otros instantes no tienen en modo alguno intención de observar. Y con la amistad no podría ocurrir lo mismo. Es precisamente esta exigencia de perfecta sinceridad la que hace la amistad difícil, sino imposible, pues para ciertas personas demasiado habituadas a disimular su verdadero yo, a menos que no haya tomado siquiera conciencia de su existencia. No es que los amigos deban entregarse a incesantes confidencias del género de las que practican los adolescentes y las modistas. Entonces la concepción rawlsiana de la amistad, enteramente fundada en la efusión sentimental, no corresponde casi a las necesidades afectivas de los adultos de manera de una época. Lo que cuenta para la sinceridad amistosa es que uno se descubre al amigo de tal como es, a cara descubierta sin afectación ni aparato escénico. Y en sus actos y palabras el amigo debe mostrarse por entero ante el amigo. Sin embargo, estas exigencias deben entenderse rectamente. El que a pretexto de sinceridad hace demostraciones de su mal carácter y de sus defectos ante sus amigos, con riesgo de hacerlos sufrir, no tiene ningún derecho de título de amigo sincero. Entonces, en efecto, no se trata solamente ni ante todo de exhibir nuestro yo estático, que a menudo no es más que una mentira, o la sinceridad amistosa, así como la misma amistad que apela a nuestro dinamismo afectivo. Por lo menos en nuestro hacernos, y tal como somos en el trance de hacernos, es como debemos mostrarnos a nuestros amigos. Un ser que hubiese renunciado a hacerse, se volverá por ello incapaz de verdadera sinceridad y por lo tanto de verdadera amistad. Uno tiene que mostrarse como es. Entonces quieran ustedes como oyentes no deducir de estas comparaciones entre la amistad y el amor que depreciamos esta para mejor exaltar aquella, pues estamos plenamente convencidos de que la fidelidad y la sinceridad son indispensables para cimentar esta comunidad de amor por excelencia que es el matrimonio. Pero como lo veremos en un capítulo en algún momento y en otra charla, que para que el amor pueda servir de fundamento a esta unión es preciso que se asocie la amistad, porque si ustedes se dan cuenta, en los matrimonios no hay amistad, no hay sinceridad, no hay camaradería, no hay complicidad, porque todo es prohibido. El que quiera tener una buena amistad en su hogar, busque ese amigo o esa amiga donde uno pueda ser lo que es. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias.